Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos iniciando a conferência aqui na Europa, em Torres Vedras, Portugal. A mensagem número 1 não tinha título. Geralmente os irmãos me perguntam, né? Geralmente o Josman, 2 meses antes, né, me pergunta qual é o título, qual é o tema, né? Eu falei, nem eu sei, porque nós dependemos do falar do Senhor, né? Até mesmo antes até ontem não sabia o que fazer, o que ia compartilhar, porque nós dependemos, se o Senhor não abre a boca, se o Senhor não fala, nós não temos nós não temos a voz do Senhor, a voz do comando. Então, graças ao Senhor, o Senhor vai nos amadurecendo e vai nos dando indicações, luz. E hoje de manhã estava buscando ao Senhor exatamente o que falar, o que o Senhor quer falar, né? E assim é que cada mensagem é dada. Cada mensaje es dado con excepción del domingo, que es el mensaje, siempre el mensaje de la próxima secuencia de la palabra profética. Ahí sí, usted va a preguntarme, ¿por qué no tenemos el título del domingo y no los anteriores? Porque el domingo vamos abriendo nuevos caminos a través de la Biblia, del hablar del Señor. Nosotros abrimos nuevos horizontes y los mensajes anteriores son siempre los mensajes que el Señor quiere usando la palabra hablada para que nosotros rumeemos un poco más y traer una luz adicional. Entonces, esta primer reunión en Europa, yo creo que podemos usar versículo 28 del capítulo 1 de Génesis. Casi que todo el versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros tuvimos un día maravilloso ayer y nosotros llegamos ya el jueves. Tuvimos algunas comuniones con los hermanos que nos recibieron y ayer nosotros estuvimos todo el día comunión y hoy, Josué, tuvimos la sesión de las 10, de las 12, de las 14, de las 16, de las 8 y sesión hasta de las 10 de la noche ayer a la noche. Y yo le pregunto a Josimar, ¿va a tener hoy la sesión de la medianoche también? Entonces, gracias al Señor, que el Señor habló mucho con nosotros ayer, mucha comunión informal, mucha luz, nos mostró. Nosotros claramente, percibimos que el Señor está bendiciendo a Europa. Primeramente con la adquisición de este terreno y el Señor fue bendiciéndonos el proyecto, la construcción, con la participación y contribución de muchos hermanos de las iglesias de Brasil, de América del Sur y de toda la tierra, y de los hermanos de Europa también. Nosotros conseguimos llegar a la etapa en la que estamos hoy. Yo hablé a los hermanos aquí que nosotros vamos, por ahora, terminar una etapa antes de la construcción del auditorio mayor, porque nosotros aún vamos a ver el cambio del plano director y poder solicitar un poco más de uso. Nosotros queremos modificar un poco nuestro auditorio, hacer un auditorio más adecuado para el formato, para nuestro formato, y necesitaríamos avanzar un poco más del límite permitido por la ley para la construcción. Nosotros estamos viendo
el cambio en nuestro plano para que salga la autorización. En cuanto no sale esta autorización, vamos a trabajar en esta etapa. Yo creo que para ser más operable para el avance del Evangelio aquí en Europa, ya podemos usarlo. Entonces vamos a usarlo bien a este lugar para producir pistas, colportores, para el uso para las conferencias, tropas, capitanes, hoy con las tropas, capitanes e intendentes. Hoy no pueden faltar más los intendentes y para nuestros usos en las conferencias en Europa. Y esto vamos a usarlo bastante para la producción de la predicación del Evangelio del Reino en Europa y producir muchas iglesias. ¿Por qué? Las iglesias son lugares donde en cada ciudad las personas requieren, que buscan a Dios y que quieren vivir la vida de la iglesia, tiene dónde vivirlo. Entonces no estamos preocupados en expandir nuestra iglesia. Estamos preocupados con que las personas que recibieron el Evangelio, las personas que tienen un corazón de buscar a Dios genuinamente como Abraham, encuentren un lugar para que puedan adorar a Dios, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. En fin, nuestra esperanza, hermanos, es traer al Señor de regreso. Entonces, Europa tiene que ser conquistada antes del regreso del Señor. Necesitamos levantar la cantidad de vencedores alineados en la vida de la iglesia, así como Abraham. Nosotros queremos juntos recibir al Señor en su segunda venida, en la segunda venida de Cristo. Entonces, ayer, hermanos, dimos bastante dirección en las partes prácticas. Yo no voy a hablar mucho hoy sobre esto, ya fue hablado ayer. Quien no pudo participar, creo que tenemos las grabaciones, creo que ustedes pueden oírlo. Hoy yo quería compartir un poco la palabra con ustedes. Nuevamente quería decirles, porque nosotros estamos hablando con relación al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, Pablo se preocupó mucho. Él, en su primer viaje juntamente con Bernabé, pasó, no voy a hablar la primera parte del viaje a Chipre, etcétera, etcétera, pero voy a hablar el viaje que comenzó en Antioquía de Pisidia, fue a Iconio, Listra y Derbe, y en el regreso él fue eligiendo a los presbíteros, confirmando a las iglesias levantadas, y volvió nuevamente a Jerusalén. Y en Jerusalén surgió aquel tema que había los judíos que creyeron en el Señor Jesús en la iglesia en Jerusalén y que defendían la continuación de la práctica de la ley de Moisés y la continuación de seguir las costumbres de Moisés. Y estos nosotros los llamamos de judaizantes. Espero que ustedes entiendan bien este término. Una cosa son los judíos, que son del pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento usted ve el término el término judío? Porque el reino después de Salomón, del hijo de Salomón, el reino de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos. Ustedes, adolescentes, necesitan conocer esto. Hubo una división de dos reinos y el reino del norte se llamó el reino de Israel y el reino del sur se llamó el reino de Judá. Y el reino de Israel fueron sucesivamente teniendo reyes e hicieron lo que era malo delante de los ojos del Señor. Y el Señor entonces permitió que el reino del norte sea llevado cautivo por el imperio de Asiria. Ellos se esparcieron por las diversas regiones dominadas por Asiria. Y el reino del sur, que es el reino de Judá, son los descendientes, son hijos de David que comenzaron a reinar, pero también varios de ellos no anduvieron en los caminos del Señor. Y el pueblo
rechazaba a los profetas el hablar de Dios para gobernar al pueblo, y los que tomaron el liderazgo terminaron usando el liderazgo solo para su propio poder, para su propio privilegio. Y de esta manera, la palabra de Dios no tenía más lugar para gobernar la nación de Judá. Y así también, yo creo que está muy claro, si usted lee el último capítulo de Segunda de Crónica. Vamos a ver, solo para que ustedes puedan entender en qué situación el reino de Judá. Esto es bueno que los adolescentes puedan entender. Este es el fin del reino de Judá. Capítulo 36, Segunda de Crónicas. Versículo 12 habla del rey Sedequías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Eso quiere decir que la nación de Israel era supuestamente una nación que Dios dijo: vosotros seréis mi propiedad exclusiva de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Esto está en Éxodo capítulo 19. Sin embargo, una nación que es una nación del Señor, con un reino de sacerdotes, deberían tener a Dios como su gobernante. Dios debería reinar. Sin embargo, el hombre comenzó a reinar. El hombre comenzó a reinar por sus propias opiniones y por sus propias habilidades. Y así, el rey Sedequías es un ejemplo de no oír la palabra del Señor que venía del profeta Jeremías. En el momento que el pueblo de Dios rechaza el verdadero hablar de Dios por los profetas, él rechaza el gobierno de Dios. Cuando Dios no gobierna más a su pueblo, entra un caos, un caos. Y así es lo que sucedió. Ahí el versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinado su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminado la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Presten atención al versículo 15 ahora y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Otra versión traduce: ridicularizaban a los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Entonces el pueblo optó para no oír la palabra de Dios. El pueblo, cuando hablo del pueblo, comenzando por el liderazgo, que gozaba los privilegios del poder, no querían saber de nuevas direcciones, no querían saber que ser gobernados por Dios, porque ellos estaban en el poder, y de esta manera ellos persiguieron a los profetas y mataron también a varios profetas. En otras palabras, el pueblo de Dios optó a no seguir la palabra de Dios, y no siguiendo la palabra de Dios significa: no queremos ser gobernados por ti, por Dios. Este fue el mayor problema. Y así sucedió el cautiverio babilónico. Bueno, y en el tiempo de Jesús, cuando él llegó a Jerusalén, por eso que en Jerusalén nosotros conocíamos al pueblo de Israel, estaban formados principalmente por el pueblo de Judá. Por eso eran llamados
como judíos. ¿Ustedes entienden? En el Antiguo Testamento era hijo de Israel, hijo de Israel. Y en el tiempo de Jesús era llamado judío, porque estaba formado principalmente por el pueblo del reino del sur, el reino de Judá. Esto es para que ustedes puedan entender el término. El término judío hace parte, significa el pueblo de Israel. Y judaizantes. Nosotros usamos el término judaizantes para los judíos que creyeron en el Señor Jesús después del día de Pentecostés en Hechos 2 y después de pasar por la gran persecución, la iglesia en Jerusalén, después de la muerte de Esteban, y la persecución fue muy fuerte, solo que en el libro de Hechos de los Apóstoles no lo describió mucho. Nosotros conseguimos ver algo por los propios testimonios que Saulo dio, que Pablo dio, en el capítulo 22 de Hechos y capítulo 26 de Hechos. Él arrastraba y prendía a los cristianos, los encerraba en las prisiones, y muchos eran sentenciados a muerte, y Pablo, él consentía para que matase a los cristianos. Estos que perseguían, los judíos que perseguían a los cristianos, ellos tenían el poder de policía, de una policía. Ellos tenían el poder de juzgar y matarlos. La persecución fue muy grande. ¿Y qué sucedió? Esto ejerció una gran presión sobre la iglesia en Jerusalén. Entonces la iglesia en Jerusalén sufrió mucho con esta presión de los judíos. ¿Y qué sucedió? No para aliviar esta presión, entonces algunos de la iglesia en Jerusalén comenzaron a defender la idea de que no necesitábamos ser tan radicales como Pedro y los apóstoles. Nosotros podemos amenizar un poco la situación, decir a los judíos que nosotros en la iglesia, los judíos en la iglesia también practican la circuncisión, la ley de Moisés, sigue todas las tradiciones de Moisés. Y esto nosotros lo llamamos de judaizantes. Estos son los que fueron de iglesia en iglesia de los gentiles para convencerlos, hacer la cabeza de los cristianos gentiles, para que decirles que no basta solamente creer en Jesús para ser salvo. ¿Dónde está esto? Hechos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como una condición de la salvación. Esta no es la verdad del Evangelio. ¿Es verdad? En el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces estos judíos que creyeron al Señor Jesús y defendían la continuación de la práctica de la ley de Moisés y la circuncisión, comenzaron a ir hasta las iglesias en Galacia para decirles que era necesario que ellos sean circuncidados y practiquen la ley de Moisés. Y esto causó una gran desesperación en Pablo. Pablo, que había llevado el evangelio puro para ellos, y los gálatas estaban volviendo hacia atrás, retrocediendo para la práctica de la ley. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley, solo que los judaizantes estaban trayendo de regreso para la práctica de la ley. Con este paño de fondo, yo quiero mostrarles a ustedes, desde el comienzo, Génesis 1 y 2, ¿cuál era la intención de Dios por haber creado al hombre? Para que podamos entender mejor. Yo creo que el Señor está levantándonos. Yo digo, levantándonos a todos los cristianos buscadores de Dios. Dios los está llamando
porque Él no puede esperar más que la situación quede sin una dirección y concluya la voluntad de Dios que sea hecha aquí en la tierra. Por eso, Dios está llamando a los trabajadores de la última hora. De la última hora significa de la 11ª hora, 11ª hora ahora. La jornada del día de trabajo son 12 horas y nosotros estamos en el final, en la conclusión de la jornada de trabajo. Estamos al final de estas 12 horas. De 3 en 3 horas, Dios mandó a sus trabajadores, comenzando por los 12 apóstoles, ya en el primer siglo. Y el Señor fue mandando a sus trabajadores a la viña. Pero cuando llega al final, nosotros ya estamos al final de 20 siglos de la historia de la iglesia. Ahí nos vemos la conclusión de la voluntad de Dios siendo hecha. Entonces Dios, Él necesitó, como Él llamó a los trabajadores para trabajar de 3 en 3 horas, en las últimas 3 horas, ya pasaron 2 horas y ahora llegamos en la última hora. No era su rutina de llamar fuera del periodo de 3 horas, pero el Señor en la última hora, Él necesita hacer algo. Él está llamándolo a usted, llamándome a mí. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para montar nuestra iglesia, nuestra obra. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos llamó. Y en la última hora, tal vez Él no llamó a los más calificados, tal vez no haya llamado a los más catedráticos, los más eruditos. Él llamó, así como los más correctos no vinieron al banquete. Ahí el Señor habló a sus siervos, vayan a buscar en las encrucijadas del camino, traigan personas descalificadas. ¿Y estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque los más calificados creen que no son capaces de hacer la obra de Dios. Y durante 20 siglos de la historia de la iglesia, no consiguieron hacer la voluntad de Dios. 20 siglos. La mayor parte de los 20 siglos de la historia de la iglesia pasó a una situación de degradación, y con la reforma de Martín Lutero comenzó un poco de la reforma. Pero la situación no es buena, no es buena. El Señor al final necesita de los trabajadores de la última hora. Piense diferente de la manera tradicional, de la manera convencional. Hermanos, es esto que quiero comenzar a mostrarles a ustedes. Este sentimiento me dio el Señor hoy a la mañana. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, para leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es la única criatura que Dios creó, afirmando esto. Vamos a hacerlo a nuestra imagen, a la imagen de Dios, hacer a la semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y señoree, lo primero que habló es señorear, tener dominio, gobierno, ¿no es así? Tener autoridad sobre, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir, el hombre fue creado para dominar la tierra. El hombre fue creado para ejercer el gobierno en la tierra por Dios. Por eso nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios.
para que Dios pueda usar al hombre para gobernar la tierra por medio del hombre. Pero quien gobierna es Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 es extremadamente importante y nosotros no le dábamos la atención debida. Pero quiero decirles a ustedes, y los bendijo Dios. Grimaldi, es importante la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios, la obra de Dios no es hecha. La obra de Dios no es hecha por hombres capaces, hombres habilidosos, porque Dios ya tuvo una frustración mucho tiempo atrás de crear al hombre. ¿No tuvo una frustración? En Ezequiel 28, en Isaías 14, Él creó, uno de los primeros ángeles que Él creó, el mismo Dios dijo que Él era el sello de la perfección. Fue creado perfecto. Desde el día que fue creado, Él era perfecto. Y por su extremada sabiduría y hermosura, Él debe haber servido muy fielmente a Dios, usando todo lo que Dios le dio a Él de sabiduría y hermosura. Debe haber hecho un buen trabajo. Sin embargo, un día, por su perfección, por su belleza, Él era muy lindo, y por su sabiduría y capacidad, el orgullo entró en su corazón. La iniquidad entró en Él. Y cuando la iniquidad entró, Él comenzó a sentir, Dios, yo creo que Dios, usted se olvidó que yo merezco un puesto más alto. Yo necesito subir a posiciones más altas. Yo subiré al cielo. En las altas nubes yo voy a colocar mi trono. Yo subiré hasta el punto de que no vean a nadie más. Sobre mí está Dios. Entonces yo seré semejante al Altísimo. Quiero dividir el trono con Dios. Él quería ser el rey adjunto. ¿Existe esta posibilidad? No existe. ¿Cuál criatura puede igualarse a Dios que creó todos los cielos y la tierra? Entonces Él fue echado a la tierra. Ahí, a partir de ese momento, Él se rebeló, Él se tornó Satanás. ¿Y qué significa el adversario de Dios? Dios no va a caer nuevamente en eso. Cuando Él creó al hombre diferente. Creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios los bendijo. Grimaldi, Dios los bendijo. Quiere decir que Dios no lo llenó de capacidad al hombre. Dios le dio la bendición. El hombre no sirve a Dios dependiendo de su capacidad, porque en la capacidad Dios ya se frustró con una criatura. Pero ahora, hermanos, ¿qué hizo Él? Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Ahí comienza. Espero que ustedes me acompañen. Yo quiero dibujar una figura para ustedes. Dios preparó al hombre de esta manera en su creación. ¿Y qué sucede? El hombre fue formado, el cuerpo fue formado del polvo de esta tierra. Quiere decir, el cuerpo es material. El cuerpo es materia. Pero la creación del hombre propiamente dicha no viene de la tierra. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Un muñeco hecho del polvo de la tierra.
pero no tenía aún vida, no tenía la respiración. ¿Y quién dio la vida al hombre? ¿Quién dio la vida al hombre? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre a ser un ser viviente. Entonces, la creación del hombre que dio vida al hombre fue el soplo de Dios, el aliento de vida, y cuando el aliento de vida fue soplado para aquel muñeco de barro inerte sin vida, le dio vida. ¿Ustedes entienden? Le dio vida. Entonces, nuestra creación propiamente dicha no es material. Nuestra creación vino del soplo del Dios eterno. Por eso nuestro espíritu y el alma, ¿por qué el alma? Porque Dios creó para cada uno un alma propia. No existen dos almas iguales. Este tema de decir almas gemelas, no existen dos almas iguales. Dios lo ama a usted porque usted es diferente. Cada uno de ustedes es importante para Dios. Dios creó el alma para usted. Dios no creó robots iguales. Basta salir de una gran máquina de estampado. Estampa, el primer hombre, el segundo hombre, el tercer hombre. No, Dios dio un alma para cada uno. Cada uno tiene su personalidad, tiene su manera de pensar. Ahí también se complica, ¿no? Sus opiniones, su manera, pero Dios quiere dominar al hombre. Dios quiere gobernar a este hombre y a través de él gobernar toda la tierra. ¿Está bien? Y este aliento de vida que fue soplado a este muñeco de barro, en hebreo, es Neshama. Neshama. Y el Neshama, en verdad, es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu, en hebreo, el término genérico para espíritu es Ruach. R-U-A-C-H. Ruach. Es el Espíritu. Y la Biblia usa intercambiando estas dos palabras, Ruach y Neshama. Y cada vez que Ruach, el Espíritu, es soplado hacia el hombre, para el hombre, se torna en Neshama. Pero los dos son espíritu. Y cuando este soplo entró en el hombre, en el muñeco, ¿qué se tornó? Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Yo no, creo que no tengo que correr, Grimaldi, ¿no? Vamos despacio, vamos con calma. Lo importante es que esté claro. 20:27 de Proverbios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Este término espíritu del hombre aquí es Neshama. Quiere decir, el soplo de Dios soplado en aquel muñeco de barro entró en él y se tornó el espíritu del hombre. Yo y usted, nosotros tenemos el soplo de Dios aquí que nos hace vivir. El espíritu del hombre, Neshama, que entró en mí y se tornó mi espíritu. Usted también tiene el espíritu. Usted tiene su espíritu, yo tengo mi espíritu. Y este espíritu vino del soplo de Dios. Y este espíritu que entró en el hombre es el que formó mi alma, su alma, el alma de él, el alma de ella. ¿Se entiende? ¿Por qué tantas almas diferentes? ¿Por qué Dios hizo tantas almas diferentes? Voy a hacer una comparación
tal vez algo pequeño todavía, pero es solo para que ustedes puedan entender. Usted imagínese una orquesta de muchos instrumentos musicales y el director de orquesta. Dios es el director de orquesta. Usted es uno de estos instrumentos, porque cada uno es diferente al otro. Y todos estarán bajo una sola batuta. ¿Cómo se llama aquello? ¿Cómo se llama? Batuta. ¿Y cómo se llama? Espada. La espada es Cristo. Y Dios entonces, con la batuta, Él consigue orquestar todos los instrumentos. Pero para esto usted tiene que estar bajo el gobierno de Él. Entonces, su alma necesita con el tiempo ser gobernada por Dios para poder obedecer su orden. Este es el trabajo que el Señor está haciendo hoy para Él poder tener una orquesta maravillosa. ¿Está? Solo esto es una palabra entre paréntesis para que usted pueda entender por qué tantas almas. Miren qué cosa linda. Toda la creación es una orquesta. Dios gobierna, Dios rige, Él es el director de orquesta, Él gobierna sobre todos nosotros. Pero no era este punto que quería hablar. Yo quiero mostrarles a ustedes que nosotros fuimos creados con el soplo del Dios eterno. Es por esto que mi espíritu y su espíritu son eternos. No mueren. Muchos piensan, murió el cuerpo, murió todo. No, no muere. Mi espíritu fue creado por el soplo del Dios eterno. No solo mi espíritu, sino también mi alma. Porque un subproducto que cuando Dios colocó el espíritu dentro de mí por su soplo, yo obtuve un alma. Y esta alma también es eterna. Muy bien. Y como Grimaldi dijo, no tenemos prisa, vamos a continuar. Job 32. En verdad, hay un espíritu en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace. En verdad, hermanos, hay un espíritu en el hombre. Este primer espíritu es un término genérico, ruach. Y el soplo del Omnipotente, la palabra soplo aquí es neshama. ¿Ustedes entienden? Entonces, en verdad, hay un ruach en el hombre, pero el neshama del Omnipotente le hace que entienda. Hermanos, ¿de dónde viene nuestra sabiduría? ¿De dónde viene nuestro entendimiento? En verdad viene, hermanos. Es un regalo de Dios. Si Dios no hubiese soplado en el hombre, yo no tendría esta sabiduría. No tendría el entendimiento. Job 33, versículo 4. Y el Espíritu de Dios me hizo, ruach, y el soplo del Omnipotente, neshama, me dio vida. Hermanos, yo estoy vivo aquí, gracias al Espíritu que fue soplado dentro de mí. Si Dios quitase el Espíritu de mí, yo perdería la vida. ¿Usted cree en esto o no? No cree, está bien. Está en el capítulo 34 de Job. 34, 14. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, ruach, y su aliento, neshama, toda carne y perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. ¿Usted cree en esto o no? Si Dios en este momento recogiese para sí su soplo, que Él sopló en el hombre, si Él recogiese ahora
todos nosotros nos tornaríamos cadáveres inmediatamente Então você e eu estamos vivos y então, volveríamos graças al ao sopro de Deus. polvo. Entonces, yo y usted estamos vivos gracias al soplo de Dios. El soplo de Dios nos da vida. Chegando, acho que vamos voltar um pouquinho, tá? Então, vamos voltar para Voy a volver un poco. Entonces, vamos a volver a Génesis 1. Vou para Gênesis 2 já, vai. Gênesis 2, já que estamos. Vamos a Génesis 2 ya. Génesis 2, ya que estamos aquí. Deus então formou En el versículo 7, o homem, Dios entonces formó foi feito al hombre. do pó da terra, é um corpo material, Este cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, que es un cuerpo material. precisa, Deus Y todo precisa cuerpo cuidar material da sua Dios necesita cuidarlo porque o meu de la corpo foi feito supervivencia física, de matéria porque mi física, não é cuerpo es hecho de materia isso? física, Corpo vivo, ¿no es así? preciso Y para mantener el cuerpo vivo necesito de então alimentos, Deus de la alimentación física. preocupar com isso. Entonces O que Dios fez? no dejó de preocuparse con esto. ¿Qué hizo él? E plantou El versículo o Senhor 9. Deus jardim Versículo no 8. Éden, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y la primer cosa que se preocupó es que y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y buenos para comer. como Deus é detalhista. Ele se Miren preocupa até cómo Dios es detallista. Él se preocupa hasta con lo visual. percebo, nós estamos numa região de Portugal, Usted ya percibió. arborizada, Nosotros estamos en una región de Portugal certo? muy arborizado, muy verde. Como o verde das Todo plantas tipo de árboles. Y usted ya vio como el verde de las plantas descansan la vista. estrada, né? E Usted viaja por la ruta, por el camino, kilómetros y kilómetros. se você tiver Y si usted está en un desierto, cansa. Pero si usted está un capo verde de un lado y del otro, usted descansa. ¿No descansa? Dios se preocupa con esto. das plantas, Y el verde de las plantas, no es un verde monocromático, no es el único verde. não é? Está lleno de tonalidades diferentes, ¿no es así? ¿No es bonito? Nossa, Senhor Jesus. Tono sobre tono. Olha o nosso Deus. como Oh, maravilhoso. Señor Jesús. Miren nuestro Dios, cómo Él es maravilloso. Agradáveis à vista Aí e boas es agradable a la vista y bueno para el alimento. primeira do homem feito do pó da terra. Entonces, Él necesita, la primer necesidad del hombre hecho del polvo de la tierra, necesita sobrevivir. Y para sobrevivir Él le dio sustento, Él le dio comida, le dio alimento que viene de los árboles. El hombre en ese tiempo no comía carne. né, no jardim Ustedes que son hermanos carnívoros, tá? en el jardín del Edén no se comía carne. ¿Vio? A mí. E assim alimenta Y así o corpo para sobrevivência. se alimenta nuestro cuerpo Mas o homem para não la é só sobrevivencia. Pero el hombre no es solo cuerpo. é o espírito e a alma que Deus Lo principal del hombre es el espíritu y el alma que Dios creó. com sustento, Entonces, este cuerpo, é para con sustento, con supervivencia, sobrevivencia, es para ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, usted no vino aquí para ganar dinero, comer bacalao todo el día. Vio, Amir, usted no vino a Portugal solo para comer, ¿está bien? Porque Dios le creó a usted con un propósito. para atender ¿Cuál es el propósito? o que Deus falou em capítulo 1 e eu acabei Para de ler para vocês. Atender lo que Dios leyó lo que Dios habló en el capítulo 1. Acabé de leerles a ustedes. Gobernar la tierra, dominar la tierra, ¿cierto? Ó Senhor Jesus. Por isso que vocês só Oh, Señor Jesús. trabalhar, acumular dinheiro, ganhar dinheiro. Por eso E quando chegar o momento de usted ir se pro preocupa con caixão, trabajar, acumular dinero, y cuando llegue el momento de ir al cajón, usted no llevó nada, no produjo nada para Dios, porque nuestra vida no es solo física, para
necesitamos cuidar del verdadero propósito para el cual Dios creó al hombre. Y también ahí viene, dio árboles como alimento agradable a la vista, como alimento para el hombre sobrevivir físicamente. Y ahí viene el principal propósito. Y también el árbol de la vida en medio del huerto. Él plantó el árbol de la vida en medio del huerto. Ahí sí el hombre puede cumplir el propósito por el cual Dios creó al hombre. El árbol de la vida. Vida. ¿Vida de quién? Vida de Dios. Solo había Dios. Antes de la creación solo había Dios. Y cuando Dios creó al hombre, Él colocó el árbol de la vida para que el hombre recibiese la vida de Dios. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, ¿cuál es la manera de que el hombre cumpla el propósito por el cual Dios le hizo? De dominar la tierra, sujetar la tierra. Recibir la vida de Dios. ¿Cuál es la manera de usted de hacer sobrevivir este cuerpo? De acá a un rato viene el almuerzo, bacalao otra vez. Pero usted come bacalao ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios usted tiene que comer ¿qué? El árbol de la vida. La vida. La vida de Dios hace toda la diferencia. Por eso, hermanos, Pablo quedó desesperado. Él llevó a los Gálatas al árbol de la vida. Estaban creciendo. Y de repente los judaizantes le hicieron que ellos volviesen a la ley. Entonces, pero Dios es tan grande, que Él no obliga a su criatura a no dar otra opción de elección y solo dar una opción de elección. Alguien puede decir, Dios, usted no me dio oportunidad de escoger, de elegir. Entonces Dios quiere que el hombre voluntariamente haga una elección. Entonces Él colocó en medio del jardín el árbol de la vida, pero Él también plantó allí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él no obliga a nadie a escoger, pero Él dice al hombre, ¿qué debe escoger? Oh, Señor Jesús. Entonces voy a continuar leyendo. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí habla de la capacidad. Este árbol da capacidad al hombre que conozca lo que es bueno y lo que es malo. Pero no habla que el hombre va a tener la capacidad de hacer el bien y de no hacer el mal. ¿Ustedes entienden? Este es el gran engaño del enemigo. Es atraer al hombre para comer, creyendo que el hombre, conociendo el bien y el mal, podía hacer siempre el bien y nunca el mal. Pero en Romanos capítulo 7, Pablo percibió que el hombre cayó en un engaño. El bien que prefiero, no consigo hacerlo. Pero el mal que no quiero hacer, eso sí lo hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Quiere decir, el hombre cayó en un engaño, en una trampa. La serpiente, que es Satanás, ofreció al hombre la capacidad de tener discernimiento propio. No necesito de Dios. Yo sé discernir lo que es bien y el mal. Yo siempre voy a hacer siempre el bien para agradar a Dios. Este fue como usted le gusta pescar. Usted pone en el anzuelo que la carnada lanzó en el hombre y el hombre mordió la carnada. ¿No es así? Capítulo 3, no tengo tiempo de hablar más. Versículo 5, la serpiente dijo a la mujer, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, el árbol del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
Ustedes no necesitarán de Dios porque serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, conocedores del bien y del mal. Esta es la carnada. Solo que en la carnada, ¿qué está? Está el anzuelo. Está el anzuelo. Y el hombre mordió la carnada. ¿Y por qué? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, y el cual también así comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después que come de este árbol, los ojos se abren. Creo que ustedes ya tienen experiencia. Alguien le dice, ay, usted no está viendo tantas cosas cerradas ahí. Sus ojos son abiertos. Cuando sus ojos se abren, usted sabe lo que es bien y mal. Usted se torna crítico. Usted ve defecto en todos, menos en usted. Entonces usted se torna, usted en la reunión no tiene alegría, no tiene disfrute. Sus ojos se abrieron porque comió del árbol de conocimiento del bien y del mal. Usted sabe lo que es bien y mal y usted queda crítico en el plano terrenal. Oh, Señor Jesús. El hombre cayó en el engaño. El engaño es algo correcto, es algo cierto, mucho engaño. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es el resultado? Romanos 5. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Yo no estoy dando ningún sermón, ningún mensaje. Yo lo estoy llevando a ustedes a hacer un paseo por la Biblia, pero con la voluntad del Señor como un centro. No estoy preocupado en hacer un bello sermón. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Pero usted dice, pero yo ya nací, pero no pequé aún. No, usted ya nació pecador. Ya nació pecador. Y por la transgresión, la palabra de Dios, Dios dijo que no coman del árbol de conocimiento del bien y del mal. La serpiente dijo, no, no es tan así. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Ahí engañó al hombre y el hombre comió. Y cuando él comió, ¿qué sucedió? El hombre abrió la puerta para que el pecado entre en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Hermanos, quien reina en este mundo es la muerte. Y la fuerza de la muerte es el pecado. Es el pecado. Y todos están bajo de la esclavitud del pecado. Por eso que Pablo dijo, el bien que quiero hacer no consigo hacer, pero el mal que no quiero hacer, eso sí lo hago. Ahí ya percibo que yo no soy yo no soy quien lo hago, sino que el pecado que habita en mí. Entonces ahora, hermanos, el hombre tiene algo habitando en él, que es el pecado, es la naturaleza pecaminosa. Entonces usted no es pecador porque pecó. Usted es un pecador porque usted posee la naturaleza pecaminosa, que lo lleva a usted a pecar, y nosotros somos todos esclavos del pecado. Por tanto, es ahí que voy a comenzar a entrar un poco para ustedes donde yo quiero llegar. Por tanto, hermanos, no es una cuestión de comportamiento. El ser humano, por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, él solo ve la cuestión comportamental, de comportamiento. Yo soy un cristiano, creí en Jesús, yo tengo que vivir una vida. Mi conducta tiene que ser una conducta de un cristiano. La preocupación de todos nosotros, ¿verdad?
y no tiene esta visión que quiero mostrarle a ustedes. La preocupación es de comportamientos. ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer aquello? ¿Yo tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer aquello? No es esto lo que Dios quiere que vivamos. Son 19 siglos de la historia de la iglesia. Ni todos aprendieron. Quiero ser un buen cristiano. Quiero agradar a Dios. Hasta quiero dedicar mi vida para Dios, solo que en el árbol equivocado. ¿No es así? Hermanos, Dios necesita cambiar nuestro concepto. Dios no exige un cambio comportamental de comportamiento sin primero ofrecer su vida. Esto no quiere decir, no importa la conducta, no importa el comportamiento. Mas, hermanos, el comportamiento y la conducta es consecuencia de la vida. No es consecuencia de la enseñanza. Dios quiere dar vida. Tal vez ustedes no estén aún entendiendo lo que yo quiero hablar. Mateo 7. Mateo 7. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Los falsos profetas. Porque ellos quieren, ellos mismos no entienden y quieren engañarlo a usted con sus enseñanzas que no resultan en nada. Esto, no sé si ustedes me entienden. Hay muchos buenos maestros que enseñan como los judaizantes, enseñan. ¿Resulta en qué cosa? Dios quiere. ¿Cuál es el resultado que Dios quiere? Vamos a ver. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Tiene algún sentido que usted hablar para un espino o abrojos? Usted es un espino, pero de aquí en adelante usted tiene que producir uvas. Usted es un cristiano hoy. Usted necesita producir uvas. Siendo que usted continúa viviendo como un espino, continúa viviendo como abrojo y tiene que producir higos. Es esto que el cristianismo enseña. Buen comportamiento, pero mi naturaleza es de espino, mi naturaleza es de abrojo. Entonces es el cambio de vida, no es el cambio de comportamiento. Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces no es una cuestión de usted enseñar un árbol malo, decirle usted tiene que producir frutos buenos, porque el árbol malo no va a conseguir producir frutos buenos. Si usted continúa viviendo por el árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque sea un cristiano, aunque esté viviendo en la iglesia, usted aún estando viviendo por el árbol del conocimiento del bien y del mal, usted no se sorprenda que usted va a continuar produciendo espinos, abrojos y frutos y malos frutos. ¿Y cuál es la manera de que usted no produzca más los frutos malos? No es por las enseñanzas. El cristianismo cree que teniendo buenos maestros enseñando a los cristianos cómo deben comportarse, parece que cambia. No cambia, no, porque la naturaleza es pecaminosa. Tiene que cambiar de árbol. ¿Está bien? No puede un árbol bueno producir frutos malos y ni árbol malo producir
frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Este es el destino de todo árbol malo. Así que por sus frutos los conoceréis. Por tanto, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué tipo de obra nosotros estamos envueltos? Hermanos, nosotros estamos. Vamos a ver. Mateos 13. Mateos 13. Versículo 3. Jesús dijo a la multitud y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Hermanos, el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio de comportamientos. El evangelio de sembradura, siembra, el evangelio de sembrar la semilla de la vida. No es enseñar al hombre a comportarse bien, sino que es de sembrar. Y la semilla es la palabra. ¿No está aquí? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Quien estaba explicando esta parábola era el mismo Señor Jesús. Todos los que oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por ahí nosotros entendemos que predicar el evangelio del reino es sembrar la semilla del reino. Y la semilla, ¿cómo se siembra la semilla del reino? Hermanos, es sembrar la palabra del reino. ¿Y dónde debe caer la semilla? En la tierra. Pero ¿qué es tierra para Dios? Que va a hacer que una planta crezca. Es el corazón del hombre. El corazón del hombre es la única tierra que Dios tiene para plantar su semilla y hacer que la semilla crezca. Por eso que Satanás disputa el corazón del hombre con Dios. Satanás tiene muchas armas y tienen muchas cosas que atienden los deseos de nuestro corazón. El mundo. Él tiene todo un sistema del mundo. El mundo, cosmos, sistematizado, tiene todo para ofrecer, para ganar su corazón. ¿Es así o no? Todo tipo de placeres, todo tipo de disfrute y todo tipo de preocupaciones, trabajo, diversión, todo. ¿Tiene o no tiene? Para ocupar su corazón. Aquel que, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? El mes es más largo que el salario. Ahí están preocupados con las cuentas para pagar. Entran en los cheques especiales, préstamos, intereses. No termina nunca porque tiene que trabajar y trabajar para poder cerrar bien las cuentas. Y aquel que tiene mucho, él también ocupa su corazón. Alguien que tiene mucho quiere tener aún más. La fascinación de las riquezas, los artículos de lujo, el reloj que usted usa, ¿de cuántos euros? 5, 10 euros. Para ellos es capaz de costar ¿cuánto? 1.000 euros. Es poco aún, ¿no? Un automóvil que usted compra aquí, ¿por cuánto? 15.000 euros. ¿Puede costar cuánto? 1.000.000 de euros. Entonces, ¿qué es esto?
es para que el hombre trabaje más y se ocupe más con el mundo, ¿no es así? Sin hablar del mundo del pecado, del mundo de las drogas. Entonces, esta es el arma que Satanás tiene para damnificar, ocupar el corazón del hombre para que esta semilla no entre. ¿Es verdad? ¿Qué están haciendo nuestros colportores en las calles? Ustedes son la mano del Señor sembrando. He aquí que el sembrador salió a sembrar, buscando el corazón, cualquier chance que dé un pequeño espacio, esa palabra tiene que entrar. Ahí, cuando la semilla de la palabra del reino entra, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Germina, crece. Bueno, vamos a ver. Primera de Pedro. Oh, Señor Jesús. No es predicación hoy. Hoy no es predicación. Hoy es para que ustedes entiendan lo que Dios quiere. ¿Dónde está? Ah, estoy abriendo en segunda de Pedro. Por eso no encontré. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la verdad, la obediencia a la verdad, esta verdad es la palabra. Mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón. Aquí parece que está hablando del comportamiento. Debemos amarnos unos a los otros ardientemente, entrañablemente. Pues, nos muestra cómo amar ardientemente entre los hermanos. ¿Cómo lo consigue? No es enseñanzas de comportamiento, es que, pues, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es lo que Dios quiere, sembrar la palabra en el corazón. ¿No es así? Ahí, ¿qué sucede? Esta semilla entra, nace, ¿es verdad? Porque toda carne es como hierba. Si usted está aún tan preocupado con las cosas de la carne, cosas físicas, su gloria aquí en la tierra, los artículos de lujo, con su estatus social, usted está tan preocupado. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Un día, rápidamente, la hierba se seca y la flor se cae. Nadie más lo recuerda a usted. Si su vida se resume en esto, de aquí, en poco tiempo, usted no va a ser más recordado. Nuestra vida no se resume en esto. Nuestra vida está para producir algo eterno. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Usted planta un árbol de naranja, un naranjo, y usted quiere que produzca uvas. Entonces, todos los días usted va a enseñarle al naranjo a que no produzca más naranja, sino que produzca uva. A partir de hoy, usted es un cristiano, usted no va a producir más naranja, usted va a producir uvas. ¿Está bien? Hace un curso, ¿es verdad? ¿Usted cree que este naranjo va a producir uva? No va a producir uvas. Por eso, hermanos, ¿cuál es la manera de Dios? Primero, colocar una semilla de la palabra en nosotros, la semilla del reino entre nosotros. Pero muchos cristianos recibieron la semilla del reino, pero quedó ahí. La semilla del reino necesita ser alimentada. Ustedes pueden sorprenderse
entran aquí, hay tantos adolescentes aquí adelante haciendo gritos de guerra, inmersión en la palabra. ¿Qué están haciendo ellos? Hermanos, ellos están alimentando su corazón con la palabra. Esta palabra va a hacer que esta semilla crezca. Y cuando crezca, cuando llega al momento correcto, va a dar frutos. Entonces, el comportamiento es fruto. El comportamiento no viene de enseñanzas, viene de crecimiento de vida, crecimiento de la vida de Dios. Gálatas 6. Vamos a Gálatas 5, perdón. Nosotros hoy nacimos del Espíritu. Jesús dijo a Nicodemos, capítulo 3 de Juan, porque Nicodemos le preguntó a Jesús, Jesús, tal vez usted tiene la mitad de mi edad. ¿Cómo usted hace estas cosas que yo llegué a la cumbre de la humanidad? Yo no consigo hacer eso. Porque Nicodemos era un hombre con experiencia, un hombre maduro, un buen hombre, rabino, maestro. Él hacía parte del Sanedrín. Él era el top. Va a comprar un auto, es el tope de gama de línea. Él era el tope de línea. Yo que llegué al tope acá no consigo hacer. Usted tiene 30 y pocos años y usted hace cosas que yo no consigo hacer. Usted entonces tiene que haber venido de parte de Dios. Enséñeme cómo usted hace. El Señor no le dio enseñanza, no es enseñando, es cambiar la vida. Él le dijo, es necesario nacer de nuevo. Ahí torció su mente. ¿Cómo un hombre, siendo viejo, puede entrar en el vientre materno y nacer nuevamente? Muchos tienen el concepto de reencarnación como si fuese poder nacer de nuevo para intentar mejorar su comportamiento, pero va a continuar lo mismo, porque el que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Solo cambiando la vida. El que es nacido del Espíritu es Espíritu. ¿No es verdad? Yo estoy hablando todo sin leer. Vamos a leer Juan 3. Antes de entrar en Gálatas. Juan 3. Juan 3. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos reinos. Uno es el reino de la tierra, otro es el reino de los cielos. Si usted tiene esta vida humana, que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, usted vive en la esfera del reino de los hombres, aquí en la tierra, de los hombres caídos. Pero Dios quiere darte otra vida a través del árbol de la vida. Dios quiere darte la vida de Dios. Porque en cuanto usted no tiene la vida de Dios, usted tiene aún la vida del hombre caído, usted va a vivir como todos los hombres. A lo máximo usted va a alcanzar ser un buen hombre, excelente como Nicodemos, pero no puede ir más allá de eso. Si usted quiere realmente hacer la voluntad de Dios, usted necesita cambiar de esfera. Usted necesita ir más arriba, no quedarse en la esfera de la tierra. En la esfera de la tierra es por comportamiento. Vamos a ser un buen cristiano. Vamos a hacer esto, aquello, no puede hacer esto, no puede hacer aquello.
todo en la esfera de la tierra. Pero lo que Dios, la voluntad es hecha, es llevándolo a usted a la esfera del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, ¿quién nos lleva hasta allá? Es el árbol de la vida. Comiendo del árbol de la vida, la semilla incorruptible de la palabra germina en mi corazón. ¿Está bien? Entonces aquí nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una cuestión de nacer de la vida de Dios, no es la cuestión del comportamiento. Y todos los que están muy amarrados, presos al comportamiento. Hermanos, nosotros tenemos que dar atención a la fuente. Es la vida de Dios. Y la vida de Dios, hermanos, va a llevarnos a otra esfera, otra dimensión. En la esfera donde está Dios, la esfera de Dios, este es el reino de los cielos. ¿Está bien? El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si usted nació del Espíritu, alguien sembró la semilla del reino en su corazón, usted, hermano, necesita andar como todo el que es nacido del Espíritu. Esto es, usted no debe quedar en su cuadradito de la tradición humana, su cuadradito de lo convencional, de lo religioso. Usted necesita dar libertad al Espíritu, que actúa en la vida de Dios que está en usted. Usted tiene que seguir al Espíritu, y el Espíritu, hermano, no tiene lógica, es la lógica de Dios, no es la lógica humana. La lógica humana es 1 más 1 da 2, 2 más 2, 4. Pero en la lógica de Dios, 1 más 1 puede ser 1000. Esta es la lógica de Dios. Entonces, no vaya por su lógica. Infelizmente, hermanos, la iglesia permaneció siglos en su propia lógica. Los trabajadores de la última hora necesitan salir de la caja, salir de la lógica humana, dejar que el Espíritu tenga libertad de actuar, hacer las cosas. Entonces nosotros no somos más los que andan de acuerdo con las reglas religiosas. Nosotros somos aquellos que andan según el Espíritu. Ahora puedo ir a Gálatas 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, para usted librarse de los efectos de la carne, de las pasiones de la carne, de las concupiscencias de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida que Juan escribe en sus epístolas, para usted librarse de esto, hermanos, no es por el comportamiento. No debe hacer esto, no debe hacer aquello, no. La cuestión es de que usted ande o no en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros estamos aquí como alguien llevado. Nosotros tenemos dos aquí dentro de un cristiano disputando su corazón. Nosotros tenemos ¿qué? Nosotros tenemos la carne queriendo llevarlo a usted a la carne, y usted tiene el Espíritu llevando a usted para andar en el Espíritu. ¿Y cómo usted puede escoger? ¿Cómo usted puede escoger? Yo leí esto en Romanos 8. ¿Cómo el hombre puede hacer la elección? ¿Dónde está la llave para que el hombre se una o al Espíritu o a la carne? Es la mente humana. Por eso Romanos 7 dice,
Los que se inclina su mente a la carne va a resultar en muerte, dan muerte. Es una cuestión de árbol, es una cuestión de árbol. Si usted se inclina a la carne, va a resultar en muerte. No tiene sentido usted enseñar comportamiento, pero si usted inclina su mente al espíritu, va a resultar en ¿qué? Vida y paz. ¿Ustedes me entienden? No es una cuestión de comportamiento. Estoy insistiendo esto desde el comienzo. Es una cuestión de vida, del espíritu. Entonces, andar en el espíritu, porque el hombre aquí dice, para que no hagáis lo que quisierais. El hombre queda aquí entre dos. Uno lo empuja para acá y el otro lo empuja para allá. Y el hombre quiere hacer algo y no consigue hacerlo. El bien que el hombre quiere hacer no lo consigue hacer, pero el mal que no quiere hacer, el pecado, lleva al hombre a hacerlo. Hermanos, en verdad, nosotros no tenemos tanta autonomía, ¿no? Ustedes no tienen tanta autonomía. Yo quiero servir a Dios, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Hermanos, depende en qué árbol usted está viviendo. Si usted está viviendo en el árbol llamado carne, usted nunca va a fructificar para Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, la cuestión es la cuestión de vida. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, Dios quiere que yo y usted, que un día recibimos por el Evangelio, la verdad del Evangelio, que es el Evangelio de nuestra salvación, nosotros obtuvimos la vida de Dios, ¿es verdad? Y después que obtuvimos la vida de Dios, hermanos, nosotros necesitamos andar por el Espíritu. ¿Y cómo andar por el Espíritu? Yo estoy uniendo todo ahora. ¿Cómo andar por el Espíritu? Colocar mi mente en el Espíritu. ¿Y cómo colocar mi mente en el Espíritu? Colocar mi mente en la palabra. Porque la palabra de Dios es la que permanece y me lleva a obtener la vida de Dios. Es por esto nosotros tenemos que la inmersión en la palabra. Inmersión en la palabra, grito de guerra. Nuestros adolescentes hacen transcripciones. Miren, todos aquí anotando la palabra. ¡Qué lindo! ¿Desde cuándo nuestros adolescentes hacían esto? No hacían. No aguantaban ni sentarse aquí 5 minutos. Parece que tenían agujas en las sillas. Ya quiere levantarse, tomar agua. Hoy no. Todos están aquí anotando porque ellos disfrutaron del beneficio de la palabra. Y la palabra está cambiando sus vidas, transformándolos. Nosotros no tenemos un curso para enseñarles cómo comportarse, pero la misma palabra, la vida de Dios, está enseñándoles cómo comportarse. ¿Ustedes entienden? Entonces nosotros vamos a las calles a llevar este evangelio. No es levantar la enseñanza de los hombres, es llevar esta vida y la palabra que alimenta la vida y hace a las personas vivir en el Espíritu. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes. Hay dos árboles. Un árbol, en verdad, no tiene la vida de Dios. El árbol de la carne no tiene la vida de Dios. Entonces, lo que produce este árbol no es ni siquiera fruto. Gálatas 5 no lo llama ni siquiera fruto, lo llama de obras. Que el hombre quiere hacer obras para Dios. Pero si usted está viviendo en la carne, usted va a producir. ¿Qué obras son estas? Vamos a ver versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Solo mirar qué fruto usted está produciendo. ¿Es qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, no concuerdo con usted, disensiones, facciones dividiendo en partidos, dividiendo en facciones, envidias,
herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque usted no vive por el reino de Dios, no vive por la vida de Dios y no produce fruto del reino de Dios. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos el árbol del Espíritu, que es viva, orgánica, tiene la vida de Dios. Entonces ahí produce frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor. Hermanos, amor no es algo enseñado. Amor no es alguien que les dice a ustedes, amados ardientemente unos a los otros. No va a pasar esto. Es una cuestión de árbol, del árbol de la vida. Entonces, este árbol produce amor. Amor, gozo. Hasta la alegría no se puede engañar, no se puede fingir. ¿Será que nosotros hablamos a estos jóvenes en la conferencia? Todos tienen que estar sonriendo. Tiene que mostrar a nuestros visitantes que ustedes están alegres. Nadie puede estar con la cara larga. Hermano, no necesita enseñarles. La alegría que produce desde adentro es un fruto. La alegría. Paz. Usted viene aquí, paz. Aquí no hay guerra, ¿no? Aquí no hay envidia, ira, discordia. No concuerdo con usted. Y disputa a ver quién es mayor. Disputar los cargos, posiciones. No, es paz. Pero ¿quién produce esto? No es un comportamiento. No, es la vida. Paciencia. Oh, cosa más difícil para los hombres. Los maridos tener paciencia. Es fruto del Espíritu. Haga más inmersión, ¿está bien? Haga más inmersión para usted tener paciencia, benignidad, ser bondadoso, benigno para con todos, bondad y fidelidad, mansedumbre, templanza. Hermanos, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquellas pasiones de la carne, aquellas pasiones del mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, que tanto te perturbaban y molestaban. Cuando yo era joven, yo andaba así, ay, yo no puedo pasar en Brasil, cerca del puesto de periódico, aquellas tapas horribles de revistas, no puedo mirar. Pero no tiene sentido. Estas pasiones y concupiscencia, cuando más usted dice no puedo, parece, ellas crecen, parecen un monstruo y lo dominan usted. Pero hermanos, no necesita, no es por el comportamiento. Ahora, nuestros adolescentes están allí, inmersión en la palabra, duermen con Dios, despierta con Dios, saturados con la palabra siendo constituida en ellos. Y esto está tornándose realidad. Y ellos, sin percibir la carne para ellos, sus pasiones y concupiscencias fueron crucificadas. No funcionan más. Hermanos, cuando era adolescente y joven, yo participé de la primera conferencia que participé en la vida, fue en Belo Horizonte. Yo pasé unos días con los hermanos, era muy joven, era adolescente. Cuando volví a San Pablo, yo vivía en San Pablo. Cuando pasaba por los puestos de periódico, no quería ni mirar, pero cuando volví de esa conferencia, parece que el mundo perdió su color. No tenía más atracción, yo no tenía más atracción por el mundo. El mundo ya no me llamaba, no me atraía. Tanta atención tan atrayente, parece que perdió el sabor, el color. ¿Quién hizo esto, hermanos? Es la vida.
Yo tuve experiencia de esto muy joven. Ahí yo percibí, no es una cuestión de comportamiento, es una cuestión de la vida. Por eso, hermanos, lo que nosotros estamos envueltos hoy, el hombre no percibió durante todo el tiempo de su existencia. El hombre aún cree que es por su capacidad, por su buena voluntad, quiere ayudar a Dios, practicar buenas acciones, cree que puede ayudar a Dios. Hermanos, si continuamos así, Dios va a esperar siglos y siglos para terminar su voluntad. Es el momento de algunos despertar y decir, no es por mi capacidad, sino por la vida de Dios y por el Espíritu. El Espíritu actúa. ¿Estoy en lo correcto o no? Oh, Señor Jesús, mi tiempo terminó. Entonces, hermanos, vamos a dejar para la tarde. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es a la tarde? 5:30. Entonces, mi tiempo terminó. Pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos, el hombre siempre intentó ayudar a Dios y no dio nada. Yo voy a terminar esto con lo que Pablo dice en 2 Corintios 3. Por lo menos ustedes puedan salir con una dirección. 2 de Corintios 3. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La confianza no está en mi capacidad. La confianza no está en mi conocimiento bíblico. La confianza está en Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hermanos, nosotros no somos capaces ni de pensar algo. Para dar este mensaje, hermanos, yo no programé, no preparé nada, hermanos. Solo busqué saber lo que Dios quiere hablar. Todo lo que parte del hombre no da resultado en la obra de Dios. Todo tiene que partir de Dios. Nosotros no somos ni capaces de pensar algo como si saliese de nosotros. Por el contrario, nuestra competencia viene de Dios. Ahí yo quiero volver a Grimaldi. Él no entendió nada de lo que yo hablé. Ayer él presentó, ¿cómo es? El arma secreta y no reveló el arma secreta. Entonces, yo hablé de la bendición. ¿Por qué, hermanos, nosotros dependemos de la bendición? Porque todo depende de Dios. Sin la bendición, hermanos, el hombre no produce nada para Dios. Por eso, la bendición de Abraham es el Espíritu prometido. Quien consigue llevarlo a usted y a mí a practicar la voluntad de Dios es el Espíritu prometido. Yo no tengo capacidad, no tengo poder, pero a través de la palabra que oigo de Dios y practico esta palabra, el Espíritu va a ejecutar la obra de Dios conforme la obra de Dios de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está bien? Entonces, nuestra competencia viene de Dios. Yo dependo de la bendición de Dios. Esta conferencia necesitamos de la bendición de Dios. No enseñamos teología. Nosotros necesitamos de la bendición de Dios. Necesitamos de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos bendice con el Espíritu. Y el Espíritu está aquí, listo para ejecutar la obra de Dios. Pero el Espíritu depende de la orden de Dios. Y la orden de Dios viene por la palabra. Y la palabra, pero no es la palabra, no es solo la palabra, necesita del oír con fe, necesita de la palabra recibida con fe por el hombre y Dios ejecuta su obra. Este Espíritu ejecuta con la bendición de Abraham es ejecutada por este Espíritu prometido. Espero que ustedes hayan entendido. Ahí voy a leer todo nuevamente. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
no de mi capacidad, de mi elocuencia, de mi sabiduría humana, de mi persuasión en la palabra, no. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, para que ustedes entiendan mejor, el Espíritu da vida. El Espíritu es capaz de darle vida a usted. Entonces, hermanos, estamos envueltos en el ministerio de la letra. Ministerio de la letra. Como Pablo estaba en el judaísmo, él dijo que él tenía ventaja en mucho a los que tenían su misma edad. En la letra usted puede ser más capaz. Usted puede estar más a la delantera que los otros, pero hoy, hermanos, Dios nos dio iguales chances. El Espíritu, todos nosotros dependemos del Espíritu. No es que uno es mejor que el otro, no. Todos dependen del Espíritu. Entonces, hoy nosotros somos ministros de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu, y este Espíritu es Grimaldi. Es la bendición. Este Espíritu es la bendición. Entonces, Dios los bendijo. Hoy Dios nos bendijo. Él necesita bendecirnos con el Espíritu. Si el Espíritu no actúa, nada es hecho. No es por los muchos años de vida de iglesia, muchos años de salvos, sino que nosotros dependemos del Espíritu. El Señor necesita bendecirnos para nosotros ser fecundos, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgar la tierra para el Señor. Amén.